Estructural y Sísmica AGIES. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de que nos acompañe el ingeniero Pavel Valdés, miembro de la Ingeniería de República Dominicana, con quien vamos a tener una charla muy interesante que espero que les pueda ser de utilidad y que nos pueda principalmente proporcionar un aprendizaje en este recorrido que hemos estado haciendo con respecto a los riesgos sísmicos que nuestro país puede llegar a sufrir y por supuesto que es de entera importancia y relevancia el esquema latinoamericano que el día de hoy el ingeniero Valdés nos va a poder proporcionar. Así que mucho gusto, Pavel, muy buena tarde. Sí, sí, hola, hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer tener esta invitación, este encuentro con ustedes a tratar de estos temas tan importantes que nos competen como sociedad, que son de índole, de carácter colectivo, de índole colectivo, interés colectivo, vamos a decir. Sí, yo, como usted menciona, soy parte de lo que es la Sociedad de Ingenieros Estructurales de la República Dominicana, CINEDON. Soy ingeniero civil de profesión, tengo una maestría en ingeniería estructural y sismo resistente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y estoy en labores de diseño y estructuración, ¿verdad? Diseño de edificaciones en República Dominicana, todo lo que tiene que ver con infraestructura y edificaciones en general, sí. Excelente, Pavel, muchas gracias. Pues en primera instancia vamos a iniciar de parte de Ajíes dando una descripción básica del sismo, lo cual pueden ustedes ver en pantalla en este momento. Vamos a describir un poco los terremotos que se dieron, este evento que se llama un doblete sísmico, ¿verdad? Que fueron separados por menos de 38 segundos. Entonces, describiendo un poquito, el primero se dio con una magnitud de 7.2 con su epicentro localizado alrededor de 23 kilómetros al sureste de Yumaré, en el estado de Yuracuy. Y el segundo, que fue con una magnitud de 7.5, eh, fue alrededor de 5 kilómetros al este, ¿verdad? Y estos dos eventos, ambos, están localizados alrededor de 200 kilómetros de Caracas. Sin embargo, esto no nos debe desviar, porque la ruptura, la propagación de la ruptura fue en dirección oeste a este, perdón, ¿verdad? Y entonces en sí, el plano de ruptura, de hecho se pasó, de hecho, de este estado que le conocemos ahora como La Guaira, ¿verdad? Que era el anterior estado que se llamaba Vargas, previo a algunos temas ahí políticos, y entonces sí podemos ver en la imagen que se adjunta cómo la ruptura de hecho generó eh, pues una longitud de alrededor de 220, 250 kilómetros de ruptura y tuvo un ancho de alrededor de 40 kilómetros, lo cual de hecho está confirmado por la interferometría satelital que tiene USGS y podemos de hecho corroborar que la falla o el desplazamiento tectónico llegó a tener alrededor de 2 metros. Las poblaciones del estado de La Guaira estaban por encima del plano de ruptura a muy pocos kilómetros del mismo y fueron sujetos a un movimiento migratorio con aceleraciones de gran intensidad muy violentas, que eso aunado a la parte de suelos suaves que se encuentran en toda el área de la costa, derivado de toda la escorrentía que genera la meseta norte de Venezuela, ¿verdad? Puede, o pudo más bien, generar daños severos. Es un evento atípico en el sentido de que el desplazamiento no fue bidireccional. El desplazamiento, de hecho, fue en dirección oeste a este, que es bien raro, ¿verdad? Y ahí ya entran otros temas que seguramente podremos ver en el futuro, como esto que se llama el nudo sísmico de Yumaré, aparentemente voy a decir, evitó que la propagación se diera hacia el este de la ruptura. Entonces, vamos a tratar esa parte y voy a continuar con una explicación un poco más detallada de los eventos en el siguiente documento. En este momento se muestran algunas gráficas del reporte que generó ERI, que es el Instituto
para la investigación de la ingeniería de terremotos, ¿verdad? Donde las cifras son a junio 27 a las 4:45 p.m. Hora central de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en este momento básicamente se reportan 1.430 fatalidades, alrededor de 3.000 heridos y desgraciadamente alrededor de 68.000 o 69.000 personas que en este momento aún no han sido localizadas, lo cual esperamos que sea temas de comunicación y no, pues no otras cuestiones. Sin embargo, los mapas, y esta parte es importante porque los mapas estadísticos que podemos ver ahí en pantalla se pueden ubicar y de hecho sí existía, según los estimados estadísticos, alrededor de un 43% de probabilidad de que existiera un nivel de fatalidad entre 10.000 y 100.000 personas. Y además que existiera entre alrededor de el 2 y el 10% de la pérdida del Producto Interno Bruto de Venezuela con un 56% de probabilidad. Acá en la siguiente imagen, donde vemos las características del terremoto y vemos los mapas de intensidad que se generaron, podemos ver cómo las intensidades a lo largo de la ruptura llegaron a tener intensidades muy grandes, entre 8 y 9, que es severo y violento según la calificación de Mercalli que usa USGS. Y eso definitivamente en las áreas cercanas implica, sobre todo para estructuras antiguas, una cantidad muy grande de daño, ¿verdad? Entonces, en esta siguiente imagen, donde ya vemos específicamente un mapa de intensidad, podemos ver cómo se califica ahí entre severo y violento, ¿verdad? La intensidad, podemos ver que el mecanismo focal es un mecanismo de transcurrencia que en este caso es un mecanismo strike slip, como se le denomina en inglés, entre Boconó y San Sebastián, entre las fallas de Boconó y San Sebastián, cerca del borde entre la placa Caribe y la placa sudamericana, donde de nuevo menciono que el máximo desplazamiento advertido satelitalmente fue alrededor de 2 metros. Entonces, desde el punto de vista tectónico, estamos ante un evento realmente grande que no pretendemos de ninguna manera minimizar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ingeniería, esto es un evento grande, muy grande, que puede llegar a ser muy significativo, que fue, ya sabemos, muy significativo en toda el área cercana. Y sin embargo, como les menciono, sin el ánimo de minimizar, estamos desde algún punto de vista con la creencia de que no todo estuvo mal. Hay muchas cosas en Venezuela que funcionaron, y independientemente de los efectos locales que seguramente derivan del ambiente marino, de una configuración que claramente podemos decir que es antigua en cuanto a configuración de norma y requisitos de norma. En general, las áreas cercanas que no sean La Guaira, ¿verdad? Sino que otras áreas que incluso son más cercanas, como Valencia, como Puerto Cabello, y el mismo Caracas, mostraron un desempeño aceptable. Definitivamente no nos gusta ver términos donde la estructura secundaria colapsa de la forma tan cruel y espectacular al mismo tiempo en la que lo hizo, pero conocemos los efectos del sitio y definitivamente em, era de esperar. No, tal vez no sea la mejor forma de decirlo, pero era de esperar. Y no solo para esta área en Venezuela, es de esperar para todas las áreas en Latinoamérica en zonas de falla cercana. Y como nosotros tenemos acá nuestras fallas cercanas, todas las áreas cercanas al Motagua, las áreas cercanas a Chicxoy Porochic, las áreas cercanas a la falla Jalpatagua, son definitivamente en un perímetro de unos 10 kilómetros susceptibles a efectos similares como los que estamos viendo en toda el área de Venezuela que estaba cercana a la ruptura. No es muy diferente a las distancias que vivimos en el terremoto de 1976, por lo cual nosotros insistimos de parte de GIES en que se respeten las normas, que se evalúen los edificios desde un punto de vista ingenieril.
Y siguiendo después de este tema que tiene que ver con la descripción del sismo, entonces ya vamos a entrar un poco más específico con Pavel para poder ver ya algunas cuestiones y vamos a completar con imágenes lo que Pavel nos puede ir completando con respecto a lo que pasó en Venezuela, que es un tema definitivamente de mucha importancia. Entonces, Pavel, todos hemos estado pendientes de lo que ha estado sucediendo en República Dominicana y en Venezuela, principalmente, ¿verdad? Con respecto al tema de los terremotos ocurridos el miércoles pasado. Entonces, te quisiéramos preguntar, quisiéramos tus observaciones. Cuéntanos un poco desde el punto de vista de un ingeniero estructural. Descríbenos el daño. ¿Qué es lo que tú viste en todas las imágenes que hemos visto en Venezuela en este momento? Sí, fíjate, para nosotros comenzar a hablar de daños, tenemos que entender básicamente lo que es el movimiento telúrico en sí en el interior de la Tierra. Por ejemplo, tenemos un punto que llamamos hipocentro, que es el punto donde se generan, se genera el terremoto en sí, el movimiento telúrico, y esto va a crear una ruptura que dependiendo de la dirección que tome la ruptura, va a causar o va a intensificar los daños que se puedan presentar en determinadas ciudades, que es el caso de que estamos viendo ahora en Venezuela, que según el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha publicado de que la dirección de la ruptura ha sido netamente desde el oeste hacia el este, que es donde se encuentran las ciudades más afectadas como La Guaira y la ciudad de Venezuela. Entonces, mira, cuando hablamos de daño, no solamente no podemos hablar solamente del movimiento telúrico en sí, tenemos que hablar de lo que es también la vulnerabilidad de las estructuras, que tiene que ver directamente con eso. Porque déjame decirte que el riesgo que puede tener determinada comunidad va a depender de la amenaza conjuntamente con la vulnerabilidad de las estructuras. Pavel, ¿te puedo Entonces, interrumpir ahí un segundo para que nos amplíes un poco esa descripción? sí, Digamos, generalmente sí conocemos esos conceptos, pero me gustaría que expliques un poco más. ¿Qué es vulnerabilidad y qué es amenaza? Digamos, empieza en la amenaza, ciertamente, porque la amenaza existe, pero desde tu punto de vista, cuéntanos un poco, ¿qué es la amenaza y qué significa la vulnerabilidad? sí, la amenaza sísmica no es más que dependiendo de la zona donde nos encontremos, qué tan propenso nuestra zona a tener un movimiento telúrico, un terremoto, si la zona puede ser de baja o alta sismicidad. Es prácticamente, la amenaza no es más que lo que puede ocurrir al momento de un terremoto, de un O sismo, de sea, un evento la sísmico. posibilidad de la ocurrencia, o sea, la amenaza sería la posibilidad de la ocurrencia. Y la vulnerabilidad en Exactamente. todo caso es el hecho de que pues ahí estamos, ¿verdad? Y Es, construimos. Exactamente, la vulnerabilidad no es más que ver qué tan susceptible a tener un colapso o un daño en nuestras edificaciones, nuestra infraestructura en sí en general. Excelente, Pavel. Y si puedes continuar un poquito con tu descripción del tema de daños en función de la propagación de la ruptura y lo cerca que tal vez estaban algunas ciudades, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que aparte de lo que mencionaba sobre la ruptura, la dirección de la ruptura y lo cercano que estaban las ciudades, están las ciudades de La Guaira y Caracas en este caso. Tenemos también que hablar vamos a ver, a decir, del tipo de suelo que se encuentra en la zona, no solamente la dirección de la ruptura. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de suelo que tengamos en la zona, estas ondas, esta amplitud de las ondas del sismo, del terremoto, se van a ver amplificadas o desamplificadas. Y eso también es un factor que combinándose con la dirección de la ruptura, puede ocasionar daños más graves en conjunto, como ya te mencioné, de la vulnerabilidad de las edificaciones existentes. Sí, Es correcto, de hecho eso pues ha sido estudiado desde hace muchos años en diferentes terremotos. México, 1985 fue un particular tema, ¿verdad? Que es similar de hecho al caso de las zonas más suaves de La Guaira, como nos mencionas, ¿verdad? Cuando uno está sí, sí, en suelos más suaves, la amplitud de la onda tiende a crecer y por ende el espectro de respuesta a esto que nosotros, quienes nos dedicamos a la ingeniería, conocemos como el espectro de respuesta, tiende a ampliarse, claro. ¿verdad? Entonces, la carga sísmica, eso que nosotros le llamamos la carga sísmica,
tiende a ser ampliado o debe ser más grande en función de cuanto más suave es el tipo de suelo. Entonces, el tipo de suelo, claro. ciertamente has acertado excelentemente ahí en un punto que es precisamente las creencias que en este momento, aunque temprano, creemos de lo que sucedió en toda la zona costera, que no solo es La Guaira, ¿verdad? Sino que hay algunas otras ciudades que también sufrieron efectos extremos. Sin embargo, La Guaira tiene una particularidad y ahí te quisiera preguntar un poquito desde la experiencia dominicana, que es cierto que ustedes comparten desde alguna manera la misma ruptura que es la zona de transcurrencia entre la placa norteamericana y la placa del Caribe con Venezuela, ¿verdad? Y entonces, cuéntame un poco, Pavel, ¿qué, qué posibilidades creen ustedes que existen en República Dominicana con respecto a daño severo, sobre todo daño similar a lo que vimos en Venezuela, en ciudades que están tal vez un poco más al norte de la isla de la Española, ¿verdad? Como son Santiago de los Caballeros o Duarte, e incluso lo que puede llegar a significar para la capital, que en este caso sería Santo Domingo. Cuéntanos un poco acerca de los métodos de construcción con respecto a la estructura secundaria o como le llamamos en otras zonas, eh, la estructura que no es estructural en los edificios. Sí, fíjate, mira, nosotros en República Dominicana, la isla de Hispaniola, que como bien lo dices, lo mencionas, compartimos la isla con el hermano vecino país, Haití, y nosotros nos encontramos en una zona de alta sismicidad, es decir, que la amenaza está. En esa ciudad específicamente que mencionan, la zona de más al norte, que es la provincia de Santiago, ¿verdad? Es una zona en la que más se espera, en la que se espera que pueda causar más daños al momento de un evento sísmico, ¿verdad? De un evento de tal magnitud. En conjunto con la provincia de Duarte, que está justamente encima de donde pasa la falla septentrional, que es la falla donde esperamos que puedan ocurrir el próximo evento sísmico de tal magnitud. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Otra cosa que quiero mencionar es que el terremoto ocurrido en Haití en el 2010 fue específicamente la falla de Enriquillo, que respecto a la República Dominicana se encuentra un poquito más al sur. Y a raíz de este terremoto, entonces, nosotros como sociedad, como dominicanos, ¿verdad? Tuvimos como experiencia ese terremoto y entonces a partir de ahí se actualizó nuestra norma, que es la norma vigente, que es el R001, que ahora mismo el año pasado, bueno mencionarlo, el año pasado se incorporó una nueva norma, un nuevo código de construcción que está pasando ahora mismo por un periodo de transcurrencia entre el R001 y este código nuevo. Es muy importante mencionar eso. Y fíjate, yo soy de la persona que digo que en cuanto al daño que pueda provocar un evento de tal magnitud en República Dominicana, eso va a depender de muchos factores. Número uno, como ya mencionamos anteriormente, de la vulnerabilidad de nuestras estructuras. En República Dominicana, para serte honesto, tenemos vamos a decir, práctica a nivel constructivo. Eh, Nuestros desarrolladores, por decirlo así, por un tema económico, no se encargan o no quieren hacer los debidos estudios, vamos a decir, de microzonificación para saber todos los parámetros físicos del suelo y todo eso, que son muy importantes al momento de diseñar las estructuras. Entonces, es un tema que hay que prestarle atención, porque no es tanto como yo diseño las estructuras, es cumplir las normas en cuanto a cómo se construyen, lo que tiene que ver con la fiscalización, la supervisión y, y, y todo eso, esos temas que tienen que ver más con burocracia, con los organismos del Estado que fiscalizan estos proyectos. Te quisiera hacer esa pregunta entonces. Fíjate que nosotros tenemos un problema similar. Acá en Guatemala, a pesar de que existen normas, no son obligatorias, sino que en teoría, y muy en teoría además, son las municipalidades de los departamentos quienes están encargadas de ejercer o no la obligatoriedad de la norma. ¿Eso pasa también en República Dominicana entonces? Y claro que sí, claro que sí. En República Dominicana, bueno, no es que
no sea obligatoria la norma, aplicar la norma, sino que por temas de, vamos a decir, temas políticos, por temas de amiguismo, puede hacer que yo tenga más relevancia en el tema de construcción que otra persona, que soy un constructor más reconocido y todo eso, y puede hacer que por temas, para decirlo en buen dominicano, por temas de amiguismo, yo me paso la norma o hay cosas, hay parámetros que yo no los verifiqué y simplemente me salgo, llego con la licencia de construcción simplemente porque fulano, el amigo tal, el representante, el encargado del departamento de las revisiones me conoce y esos temas también influyen. Pero sí, de que es obligatorio cumplir todos los parámetros para pasar las revisiones, sí es obligatorio. Enterado. Bueno, entonces ahora, Pavel, siendo un poco más específicos, aunque es temprano, ¿cuáles consideras tú que fueron los factores más relevantes que derivaron en los colapsos que vimos en toda la zona costera en Venezuela? Mira, eh, para que haya un colapso en una estructura, siempre he dicho que tiene que combinarse una serie de factores, no solamente que pase que el tema de la vulnerabilidad, que la estructura sea vulnerable. Tiene que pasar, tiene que combinarse una serie de factores como lo son, lo que hablamos anteriormente, la intensidad o la dirección de la ruptura, hacia dónde se dirige. También va a depender el tipo de suelo, va a depender lo que nosotros conocemos como efecto de sitio. El efecto de sitio que no es más que la respuesta que va a tener el suelo ante un evento sísmico de acuerdo a su impedancia sísmica, de acuerdo a la resistencia que va a tener, o sea, al comportamiento que va a tener el suelo al paso de la onda sísmica. Otra cosa que quiero mencionar es la supervisión y la fiscalización de los proyectos. Porque como te mencioné anteriormente, no es suficiente con que las normas se cumplan en la planificación, en el diseño. Hay que también fiscalizarlas y supervisarlas para que se cumplan en la construcción, en la ejecución de las mismas. Uno de estos detalles que te puedo mencionar es como el confinamiento del concreto, el espaciamiento entre los estribos, la utilidad de los elementos estructurales, el sistema estructural que yo esté utilizando en la zona, si es apropiado, otro factor es como lo que conocemos como columna corta o columna cautivada, entre otros factores. Sí, y el tema de la corrosión, ¿verdad, Pavel? Porque pues El tema de obviamente la es un corrosión. ambiente marino y ciertamente estructuras que ya tienen 50, 60, 70 años de estar en pie han sufrido durante muchos años un desgaste que a veces es poco perceptible, ¿verdad? Dentro del concreto, pero creo que le acertaste perfectamente. Lo que hemos visto ciertamente pareciera ser las descripciones exactas y además esas que diste son las que nos pasan en toda Latinoamérica, ¿verdad? O sea, el Correcto. tema de falta de confinamiento porque la norma llegó tarde, ¿verdad? O sea, las normas de diseño actual del ACI, por lo menos, iniciaron temas de confinamiento en alrededor de 1971 y muchas de esas estructuras seguramente estaban antes de eso y desde 1971 además han habido muchas más ampliaciones que ahora son bastante más estrictas. Y uno de los temas que quisiera mencionar de parte de Ajíes sí tiene que ver con temas de norma venezolana, ¿verdad? O sea, tenemos una zonificación venezolana general que está en las normas de diseño de 2019 y esas normas, si vemos las gráficas que acompañamos en este momento en la pantalla, podemos ver que la intensidad que mapan o que mapean, digamos, las gráficas estas que nos proporciona USGS, son superiores a la zonificación que en este momento está tomado en la norma venezolana. Entonces, también pareciera, y eso no quiero ser demasiado puntual al respecto porque es un tema ya científico, pero Claro que sí. pareciera que la amenaza no está del todo bien valuada, como vamos a ver en las siguientes gráficas. Sí, sí, sí. Es correcto. Mira, vamos a comenzar diciendo con que Venezuela es un país que a través de los años ha tenido o tiene muy buenos avances científicos en cuanto a esto de la ingeniería sísmica.
Tras el terremoto de 1967, ellos actualizaron sus normas, utilizaron ese sismo, ese evento, como experiencia para avanzar y actualizar sus normas y utilizar esos parámetros para evitar que en un futuro se pueda producir, vamos a decir, graves daños, ¿verdad?, en nuestras edificaciones. Pero sí, el asunto de las aceleraciones que se registraron ahora en estos eventos recientemente ocurridos en Venezuela han sido superiores a las que la norma adopta como diseño. Pero esto no quiere decir que la norma esté equivocada, que esté mal hecho. Simplemente es que las normas me dicen a mí, yo voy a diseñar para este nivel de aceleración del suelo porque parten de un estimado, es una aceleración de diseño. Entonces, ¿qué pasa? La aceleración que experimentaron estos fenómenos ocurridos recientemente son aceleraciones que son medidas y que por alguna razón u otra han sido mayores a las que adopta el diseño de la norma venezolana. Entonces no quiere decir que está mal, sino que yo trabajé para un nivel de aceleración del terreno tal, pero ocurrieron otras y esto pudo haber sido ocurrido o pudo haber sido provocado por el fenómeno excepcional que ocurrió, que es un doblete sísmico. No fue uno, sino dos terremotos, dos eventos que fueron o pasaron con intervalos de tiempo muy cercanos y aparte de eso fueron fenómenos que tienen una profundidad muy baja y se consideran como fenómenos superficiales o terremotos superficiales. Y esto pudo haber contribuido a que esas aceleraciones que experimentaron estos fenómenos se hayan ido por encima del que adopta la norma. Pero no quiere decir que estos valores adoptados por la norma Covenant, en este caso el 2001, sean valores equivocados o que esté mal. Eso es muy importante aclararlo. Esa parte que acabas de mencionar, Pavel, es bien importante porque a ningún ingeniero en ningún lado del planeta le pueden decir para cuántos sismos diseñaste, Correcto, ¿verdad? correcto, O sea, diseñamos correcto, para correcto. uno y creíamos que eso era lo peor que podía pasar. Entonces, cuando mencionas la parte de un doblete, las estructuras ya estaban dañadas después del primero. Si se notó Correctamente. o no, o si colapsaron en el primero, eso es ajeno a la respuesta que estamos buscando, sino que la respuesta que un ingeniero busca en todo caso es, después del primero ya había daño. Y entonces, ¿qué nivel de amortiguamiento existía, verdad? ¿Qué nivel de aceleración Correcto, aún la correcto, correcto. estructura podía soportar? Y eso es bien Exacto. delicado porque en realidad eso no se hace así, ¿verdad, Pavel? Desde el punto de vista del diseño, nosotros diseñamos para un solo evento, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate, mira, si nosotros como ingenieros estructurales, supiéramos cuál va a ser la intensidad y cuál va a ser el nivel de aceleración que va a experimentar el terreno al momento de un evento, entonces nosotros diseñáramos la estructura para eso, pero eso es algo, es una información que nosotros no la tenemos. Partimos de estudios de estadísticas, de probabilidades, y es como te digo, si supiéramos para qué aceleración, o sea, qué aceleración va a experimentar el terreno al momento de un evento, entonces, problema resuelto, digamos, ¿verdad? Entonces, muy importante Claro. mencionarlo. En este siguiente segmento vamos a mostrar algunas imágenes con respecto a algunos de los espectros que ya tenemos y alguna de la información que se tiene con respecto al análisis que hizo USGS, la cual en este momento vamos a dejar en pantalla y vamos a proporcionar una breve descripción ahí del tema. Ahora, pasando de esta parte, hay una parte que no podemos omitir, ¿verdad, Pavel? Que es el Claro, hecho de la situación política y social que ha tenido Venezuela a lo largo de los años. Entonces, no podemos negar que la educación se ha visto truncada, ¿verdad? claro, No sí, podemos negar que ha habido, sin entrar demasiado a política, eh, ¿cuál es el efecto que la sociedad ha tenido, la sociedad dominicana, perdón, la sociedad venezolana ha tenido con respecto a el chavismo? Lo voy a tener que decir así de forma directa y sin
y sin mayor preámbulo, ¿verdad? Porque ha pasado. Y no solo pasó en el pasado, sino que lo estamos viendo hoy. Entonces, nosotros como latinoamericanos, Pavel, ¿qué opinas tú de esta fuga? De esta fuga, porque no puede ser denominado de otra forma, que ha pasado en Venezuela con respecto a esa gran capacidad que Venezuela tuvo en el pasado y la gran ingeniería que fue de hecho ejemplo para Latinoamérica. Claro que sí. ¿Cómo estos temas políticos han afectado, crees tú, a la sociedad venezolana? Sí, mira, es muy buena la pregunta. Y como tú dices, hay que ser cuidadoso porque son temas netamente políticos y todo eso. Pero fíjate, en el pasado, como mencionaba anteriormente, Venezuela, el país de Venezuela ha tenido unos avances en cuanto a la ciencia, en estos temas de ingeniería sísmica y todo eso, que inclusive la mayoría o muchos de los profesores que que nos dieron clase a nosotros, República Dominicana, se formaron en el país de Venezuela. Pero fíjate, mira, a través de los años, Venezuela ha experimentado muchísimos problemas económicos, sociales, que afectan directamente a lo que es la investigación científica ya. ¿De qué manera lo afectan? Cuando una nación, un país está pasando por temas económicos, vamos a decir que es muy difícil invertir en esa infraestructura, en temas de investigaciones que van a ayudar al avance de la tecnología, al avance de la formación de nuevos profesionales y a investigación en sí. Entonces, cuando esta inversión no llega a las universidades, a los institutos científicos que se encargan de hacer investigaciones, cuando esta inversión no llega, entonces no se ve el avance. Entonces, todo este tema, todo este problema económico y sociológico, social que tiene Venezuela, ha provocado que investigadores, estudiantes, profesores que representan un gran activo para el país en cuanto a temas de ingeniería e investigación, han tenido que emigrar a otros países y, o sea, en busca de una mejor vida, porque fíjate, estamos trabajando y queremos aportar a nuestro país, pero también tenemos una familia y tenemos que sobrevivir. Entonces, eso afecta de esa manera directamente a lo que es el avance de ese país, de Venezuela, en cuanto a temas de investigación, ingeniería sísmica y demás. Claro, sí, no, eso es un problema social que ciertamente conocemos. Yo supongo que al igual que nosotros en Guatemala, República Dominicana también tiene alguna cantidad de inmigrantes venezolanos, ¿verdad? Quienes en busca de, ni siquiera va a ser una mejor vida, sino de una vida, ¿verdad? Sí, No, claro, no les queda de otra que dejar atrás la tierra que era la nuestra, ¿verdad? Entonces, esa parte es sin duda dolorosa y una parte que tenemos que tratar con toda la delicadeza del caso. Y creemos que es así, ¿verdad? O sea, tú lo confirmas, nosotros lo podemos confirmar. Así ha sido, ¿verdad? Existe sin duda fuga del talento de la claro ingeniería que sí, claro que sí. venezolana hacia países, no solo nosotros, ¿verdad? Sino que en general toda Latinoamérica, probablemente Norteamérica, que se da, ¿verdad? Entonces, ahora el problema es que viene una etapa adicional, ¿verdad, Pavel? Sí, claro, sí. ¿Cómo recuperarse en un esquema tan complicado? Porque es muy complicado. O sea, hay una problemática política y social que ahora se ve aunada a una problemática ingenieril que está ya ahí, ¿verdad? O sea, colapsos es hablar de una historia, Claro pero que el sí. daño, ¿verdad, Pavel? O sea, y acá quisiera que fuéramos puntuales porque es así como nos conocimos, ¿verdad, Pavel? Platicando un poquito de estructura secundaria y el impacto económico que la estructura secundaria puede tener, porque le decimos secundaria, pero para lo que no se cayó es la primaria. Es la Entonces, primaria. cuéntanos un poquito, Pavel, porque yo creo que acá primero manejamos un gran nivel de desinformación, creo que eso es a nivel general en el público que no se dedica a la profesión per se, ¿verdad? Así que cuéntanos un poco, ¿qué es esto de la estructura secundaria? ¿Qué es lo que hemos logrado ver en todos estos videos, multitud de publicaciones que vemos ahí en redes sociales? ¿Qué es la estructura secundaria? ¿Por qué pasó? ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Sí, es muy importante la pregunta, fíjate, porque todos los videos, la mayoría de los videos virales que se hicieron en las redes sociales,
se vieron muchas estructuras secundarias o muchos muros, elementos no estructurales colapsados. Entonces es muy importante que el ciudadano de a pie entienda que estas son estructuras que cuando realizamos un diseño estructural, se toman en cuenta y sabemos que esa estructura va a estar ahí, ese muro de mampostería, ese muro divisorio va a estar ahí, pero va a estar ahí aportando peso y aportando detalles arquitectónicos. No es el elemento secundario no es un elemento que representa parte del sistema principal, del sistema de resistencia lateral. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los ingenieros estructurales lo que hacemos es que lo consideramos, pero lo consideramos como te mencioné anteriormente en cuanto al peso. Estos elementos pueden fallar, pueden agrietarse al momento de un evento y no pasa nada. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos no deben colapsar y no deben interferir en el movimiento natural, en la respuesta natural de la estructura al momento de un evento. Porque, ¿qué pasa? Cuando un muro divisorio, vamos a decir, interactúa directamente con la estructura, este puede ocasionar daños, perdón, puede ocasionar que los movimientos naturales de la estructura se vean afectados. ¿Por qué? Porque va a interactuar directamente con ella y puede cambiar lo que conocemos como la rigidez. Puede haber una redistribución de masas y esto afecta directamente lo que llamamos el periodo de vibración de la estructura y puede cambiar todo lo que es el modo de vibración de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es, ya para resumir, es que nosotros diseñamos y desacoplamos estos muros divisorios totalmente de la estructura. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente se plantea en los planos estructurales de que esta estructura va a estar aislada mediante una pequeña tira de poliestireno expandido o un foam, como lo llamamos coloquialmente, y que esto se haga en construcción tal cual. Simplemente si se especifica de que ellos tienen que tener un refuerzo vertical para darle rigidez fuera de su plano para evitar de que colapsen. Ese reforzamiento vertical se hace colocando lo que llamamos aquí en República Dominicana bastones, que no es más que el acero vertical y se barrena ya sea en la losa o en la viga del piso inferior para evitar de que ellos tengan perdón, para que ellos colapsen y tengan resistencia fuera de su plano. Pero para resumir, no es que estos muros, si fallan, es un problema. Lo que no deben es colapsar. Pueden fallar y pueden ser reemplazados ya en pronta reparación que se le haga a la estructura. Excelente, sí. Nosotros, para resumir un poquito más en el léxico guatemalteco, a lo que tú le llamas los bastones, nosotros le llamamos pines, que es una barra de acero Sí, claro. vertical, ¿verdad? Que como Sí, mencionas claro. está barrenada, regularmente en nuestro país es epoxicada, ¿verdad? Tiene un Sí, barreno, sí, se le pone alguna cantidad sí, de sí, claro. epóxico. En algunos otros casos son pernos expansivos, por ejemplo, otras cuestiones, pero ciertamente tiene que tener un refuerzo. Y de hecho esa es una parte que en estas fotografías que mostramos acá en la pantalla, podemos observar cómo de hecho, al menos en estas estructuras que son ejemplos en La Guaira, no vemos refuerzo ni horizontal ni vertical. Es Entonces, correcto. es bien importante desde la percepción del pánico, porque no, esto que estamos haciendo, por favor, es un tema que estamos haciendo de forma educativa con la idea de informar sin la intención de generar ningún pánico al respecto. Sí, eso es bien importante que por favor se entienda de esa manera. Entonces, no pretendemos decir de ninguna manera que este tipo de fotografías que se mostraron es nuestra realidad. Creemos que va a haber daño, sí va a haber daño, pero no debe ser de la misma forma. Esa parte es Correcto. bien importante que la entendamos como país. Con eso no quiero decir que todo vaya a ser perfecto. La informalidad existe en nuestro país, Claro que sí, claro seguramente que sí. existe en República Dominicana, y entonces no podemos tampoco dar fe de que no existan este tipo de fallas, más sabemos perfectamente que la norma NS8 cubre toda el área de estructura secundaria y esa estructura secundaria tiene que tener, como bien menciona Pavel, una capacidad fuera del plano
que tiene que ser contemplada dentro de nuestros diseños y lo cual automáticamente implica refuerzo. Claro Entonces, que sí, para quienes nos pueden ver acá en Guatemala y en otros lugares de Latinoamérica, quienes tengan técnicas similares, no es lo mismo. Definitivamente lo que estamos viendo en La Guaira no es el ejemplo global. correcto, Lastimosamente, y lo tengo que decir lastimosamente, sí pareciera ser la regla en estructuras que fueron hechas entre 1950 y 1980. Lo vivimos hace algunos años, en 2016, en el terremoto de Muisne, en Ecuador. Entonces, los daños que acá estamos viendo, como podemos ver en estas otras gráficas que mostramos en pantalla, son iguales. Es como solo cambiar de país y ver lo mismo. Entonces, correcto. podemos apreciar cómo el reporte que hizo Eri en este caso nos puede mostrar que lo que estamos viendo hoy en Venezuela ya había sido vivido y desgraciadamente voy a decir va a seguir siendo vivido mientras las estructuras no tengan algún tipo de esto que nosotros les llamamos retrofit o readecuación sísmica, ¿verdad? Porque decir retrofit, esos términos anglosajones tal vez no nos compete, Correcto. entonces readecuación sísmica, ¿verdad? Entonces, Pavel, cuéntanos un poquito. Ahora, pues la desgracia ya la tenemos encima, ¿verdad? Así que tendremos que soportarla, no hay de otra. Entonces, para decirlo en términos simples y fáciles, ¿cómo ves, Pavel, la recuperación de Venezuela? No hablemos de los colapsos porque es una cuestión dramática y tal vez inadecuada. Entonces, con los edificios que quedaron parados, Pavel, ¿qué podemos hacer para poder ir readecuando la técnica y mejorando su funcionamiento a futuro? Porque tenemos que estar claros que hacer una readecuación tan problemática como sea económicamente es mucho, mucho, mucho más barato y económico que tener que hacer una demolición y Y una reconstrucción. Sí. llamémosla una reconstrucción completa de la estructura, ¿verdad? Correcto, correcto. Mira, es muy importante porque eso va a depender, eh, bueno, en primer lugar hay que reconocer que a corto plazo lo que se busca es ahora mismo de que se sigan rescatando personas, que se vaya restableciendo lo que son los sistemas de infraestructura, todo eso, de electricidad y agua potable, pero ciertamente va a llegar un momento en que a raíz de estos eventos que han ocurrido en Venezuela, se van a tener que revisar las normas, actualizarlas y hacerse la pregunta de que por qué pudo ocurrir esto en nuestra zona, en nuestro país, en esta ciudad de Caracas y La Guaira específicamente, que fue la que experimentaron mayores daños. Pero mira, es un asunto de evaluación y levantamiento estructural. Hay que, yo como dominicano, en mi caso, lo que opino es, como siendo extranjero, es que las personas o los ingenieros que tienen mayor experiencia allí en Venezuela en estos temas de construcción, deben de hacer un llamado y servir de líderes y agrupar a todos esos ingenieros civiles para hacer evaluaciones estructurales y levantamientos a las estructuras existentes para de una manera u otra identificar esas estructuras que todavía pueden ser habitables, que pueden ser reutilizables como tú bien lo mencionas, haciendo una readecuación o un retrofit de esta estructura. Entonces, eso va a depender bueno, hay un factor muy importante que se va a interponer en el camino y es que es los problemas que ellos tienen económicos, problemas sociales y todo eso, que van a afectar esas labores que te acabo de mencionar. Entonces, es una pena, pero hay que hacer el esfuerzo. Va a tomar tiempo porque Venezuela es un país que ha sido abatido, como te mencioné, por estos temas económicos y sociales, y va a tomar tiempo, va a tomar tiempo. Definitivamente, Pavel, va a tomar tiempo, pero pues desde nuestro punto de vista no nos queda más que apoyar en lo que podamos, en lo que sepamos, ¿verdad? De parte de Claro aquí que sí. tenemos iniciativas, vamos, de hecho, para Venezuela la próxima semana con la intención de capacitar precisamente no en temas de evaluación rápida, que es una de las formas de hacer la evaluación, pero estamos generando ya documentos que vamos a llevar. Vamos en conjunto con Achicina, que es
Asociación Chilena de Ingeniería Estructural y Sísmica, ¿verdad? Entonces, de parte de Chile, de parte de Guatemala, ciertamente vamos a estar presentes con la intención de ayudar. Así que, en primera instancia, Pavel, un gran gusto. Muchas gracias por habernos acompañado. Quisiera que nos digas algunas palabras para podernos dejar alguna enseñanza específica que nos quisieras decir y sobre todo a quienes estoy seguro que te van a ver en redes dominicanas. ¿Qué quisieras decirnos, Pavel, para prepararnos para el futuro? Mira, como un mensaje ya a la ciudadanía en general, no solamente a mi país o a Guatemala y a toda Latinoamérica, es que lo primero que tenemos que comenzar es por educar a la población. Hay que educar a la población de que estos temas de construcción eh, eh, son temas que van a repercutir en algún momento en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces hay que educar a la población en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque hay que decir que las personas que están calificadas para trabajar estos temas de construcción son ingenieros civiles, son personas que tienen experiencia en construcción, en todo esto de diseño y todo eso. Esas son las personas que tienen la facultad, vamos a así decirlo, de construir, de levantar una edificación. Porque si bien no es cierto, conocemos, y en mi país pasa, de que la población del ciudadano de a pie, cuando quiere hacer una edificación por temas económicos, lo que sea, simplemente buscan la oferta más económica. ¿Me entiendes? Entonces, eh, comenzando por ahí, hay que educar a la población de que si usted va a invertir, vamos a decir, en una casa, en una edificación de apartamento, lo que sea, es bueno que usted, para asegurar su inversión y asegurar la vida de usted y de las personas que van a ocupar esa edificación, es bueno que se le contrate a un personal del área que esté capacitado para salvaguardar esas vidas y que le garantice su inversión y que garantice la vida de esas personas que van a ocupar esa estructura, esa edificación. Ciertamente, Pavel, eso no es un problema únicamente en Dominicana, es un problema abierto latinoamericano derivado de nuestros esquemas sociales, así que Sí, claro. es una problemática que tenemos que seguir tratando. La informalidad, como le decimos acá, es uno de los temas principales que tenemos que tratar, ¿verdad? En Latinoamérica, no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica. Y tenemos que aprender, como bien dice Pavel, a apreciar al profesional, a ver las bondades de lo que tiene la educación, lo que tiene la ciencia y cómo esto, en vez de generar un encarecimiento en el largo plazo, genera bondades, genera un mejor panorama económico, una mejor continuidad. Así que, Pavel, de parte de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, AGIES, te agradecemos mucho tu participación, te damos las gracias por haber sido tan honesto, tan abierto en tu charla y en tu exposición. Así que muchas gracias y saludos a los hermanos dominicanos. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Para mí ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, tratar estos temas tan importantes que nos conciernen a todos, ¿verdad? Y de mi parte, le mandamos un saludo a nuestro hermano guatemalteco, allá en Guatemala. No he conocido el país, me gustaría. Espero que en un futuro, no sé si me estreche la invitación allá y conocer Cuando el quieras, país de Pablo, Guatemala. cuando quieras, cuando quieras, acá te esperamos. Es más, creo que tranquilamente te podemos invitar. Nosotros hacemos un congreso anual, así que de una vez acordemos que nos acompañasen cuando conmemoramos nosotros el terremoto de 1976, que es pues todos los febreros de todos los años, así que Ok, seguramente nos conoceremos el año que viene. Así que muchas gracias a todos quienes nos pueden estar viendo en redes en este momento. Les damos las gracias de parte de la Asociación de Guatemalteca de Ingeniería Estructural y nos vemos en el siguiente episodio de Ajíes Conecta. Muchas gracias.